Hola. ¿Te gustaría ser parte de un viaje al corazón de la traición y la astucia? Si crees que la verdad siempre sale a la luz, suscríbete y dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a desenmascarar más historias como esta y a encontrar la verdad para aquellos que la necesitan. Ahora, prepárate para un giro de guión que te dejará sin aliento. La mujer que le sirvió la muerte a su marido sin que él se diera cuenta. Aquella mañana, mi hermana Laura, piloto de una aerolínea, me llamó. «Necesito preguntarte algo muy extraño», dijo con la voz ronca. «¿Tu esposo está en casa ahora mismo?» «Sí», respondí. «Está en la sala». Su voz se hizo un susurro. «Eso no puede ser verdad. Lo estoy viendo ahora mismo con otra mujer. Acaban de subir a mi vuelo a París». Justo en ese instante, escuché que la puerta detrás de mí se abría. La voz de mi hermana Laura crujió a través del teléfono desde la cabina del vuelo 77 de Iberia. Yo estaba de pie en la cocina de nuestro apartamento en Madrid, observando a Adrián a través de la puerta mientras él leía su periódico de la mañana. «Sí», dije lentamente. «Está en la sala». El silencio que siguió se sintió incorrecto. Entonces Laura susurró las palabras que destrozaron mi mundo entero. «Eso no puede ser verdad, porque lo estoy viendo ahora mismo con otra mujer. Acaban de subir a mi vuelo a París». Detrás de mí, oí pasos. Adrián entró en la cocina, con su taza de café en la mano, sonriéndome con la misma expresión que había usado cada mañana durante 7 años. La taza de café que sostenía era la que yo le había comprado para su 40º cumpleaños. Cerámica blanca con la inscripción «El marido más adecuado del mundo», en letras negras. Él se había reído al abrirla, diciendo que era perfecta porque nunca confiaba en nadie que se proclamara el mejor en algo. Eso fue hace 3 años, cuando su humor autocrítico se sentía encantador en lugar de calculado. «¿Quién llama tan temprano?», preguntó Adrián, dirigiéndose a la cafetera para rellenar su taza. Su rutina de sábado por la mañana nunca variaba. Café, el periódico financiero, un desayuno ligero, y luego su partido de squash en el club atlético a las 11. Agarré el teléfono con más fuerza. La respiración de Laura era audible a través del altavoz. Estaba esperando que dijera algo, que reaccionara, que diera sentido a lo que no podía tenerlo. Mi esposo estaba a 1,5 metros de mí en nuestra cocina, y mi esposo también estaba, aparentemente, sentado en primera clase en el aeropuerto de Barajas con otra mujer. «Solo Laura», logré decir, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. «Revisión previa al vuelo». Adriana asintió distraídamente, sirviendo café con la mano izquierda mientras revisaba su teléfono con la derecha. «Dile que le mandamos saludos. Tal vez por fin aceptaremos esos beneficios de vuelo que siempre nos ofrece». La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. Lo vi moverse por nuestra cocina con la facilidad de alguien que pertenece allí. 7 años de matrimonio habían creado estos patrones. La forma en que guardábamos el azúcar, cómo le gustaba su café. La manera en que siempre se paraba en la encimera en lugar de sentarse en la barra. «Laura, te llamo luego», dije en voz baja. «Ana, espera», dijo ella. «Necesito contarte algo más». Su voz tenía la misma urgencia que hace 3 años, cuando me llamó para avisarme del ataque al corazón de papá. Aquella llamada también había sido un martes por la mañana. Yo había estado de pie en esta misma cocina, preparando el desayuno, cuando mi mundo se inclinó sobre su eje. «Te llamo luego», repetí y colgué. Adrián levantó la vista de su teléfono. «¿Todo bien? Te ves pálida». ¿Me veía pálida? Atrapé mi reflejo en la puerta del microondas.
El mismo cabello castaño recogido en una coleta, los mismos ojos verdes que mi padre me había dado, la misma cara que me había mirado cada mañana durante 37 años. Pero las palabras de Laura habían cambiado algo fundamental. La cocina se sentía diferente ahora, como cuando te das cuenta de que un marco de fotos ha estado torcido durante meses. Solo cansada, dije, buscando mi propia taza de café. Mis manos estaban firmes. 20 años trabajando como auditora forense me habían enseñado a mantener la compostura cuando descubría que nada era lo que parecía. CEOs se habían sentado frente a mí, mintiendo descaradamente sobre millones perdidos, mientras yo asentía, tomaba notas y reunía pruebas. «Deberías volver a la cama», sugirió Adrián, su acento argentino envolviendo las palabras con una calidez familiar. Ese acento me había cautivado en una cena con amigos hace 8 años. Él había estado explicando la diferencia entre el rugby y el fútbol, gesticulando salvajemente con una copa de vino y accidentalmente derramándola sobre mi vestido. Su mortificación había sido entrañable. O tal vez no. «Quizás lo haga», dije, estudiando su rostro. La misma mandíbula angular, los mismos ojos verdes con motas doradas, la misma pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente de bicicleta en la infancia. Cada detalle exactamente como debía ser. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Laura. «Mira esto ahora». Apareció una foto. A través de la ventanilla de un avión, pude ver el interior de la clase ejecutiva. Allí, en el asiento 3B, había un hombre con un traje azul. La foto fue tomada desde un ángulo, pero su perfil era inconfundible. La forma en que sostenía la cabeza, la curva de su mandíbula, la forma particular en que gesticulaba al hablar. Adrián. Mi Adrián, hablando animadamente con una mujer rubia de unos 25 años, con la mano de ella apoyada en su antebrazo con una intimidad casual. Levanté la vista hacia el Adrián en nuestra cocina. Suéter de cachemir gris, gafas de lectura empujadas hacia su cabello, el mismo anillo de bodas en su mano izquierda que habíamos elegido juntos en una pequeña joyería en el barrio de Malasaña. «En realidad», dije, mi voz sorprendentemente firme, «creo que voy a hacer tortitas». «¿Tortitas?», levantó una ceja. «¿Un martes? ¿Cuál es la ocasión?» La ocasión era que mi hermana estaba viendo a mi esposo en un avión mientras mi esposo estaba en nuestra cocina. Y una de esas realidades tenía que ser falsa. Pero no podía decirlo. Aún no. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. ¿Una esposa no puede hacer tortitas para su marido sin una razón? Él sonrió, esa media sonrisa particular que solía hacer que mi corazón diera un vuelco. «Claro, aunque sabes que tengo squash a las 11. «Hay tiempo de sobra», dije, sacando los ingredientes de la despensa. Harina, huevos, leche. Cosas simples que tenían sentido, a diferencia de la foto en mi teléfono que mostraba a mi esposo en 2 lugares a la vez. Mientras medía la harina en un tazón, pensé en las pequeñas inconsistencias que había desestimado en los últimos meses. La noche que había vuelto de una cena de clientes, oliendo a un perfume que no reconocía. El fin de semana que se había ido a Toledo para una conferencia de la que más tarde no pude encontrar ningún registro en Internet. La forma en que había sido perfecto últimamente, demasiado perfecto, sin aniversarios olvidados, sin calcetines en el suelo del dormitorio, sin hábitos irritantes que alguna vez me habían vuelto loca, pero que ahora estaban extrañamente ausentes. «Te quiero», dijo Adrián de repente,
acercándose para besarme la frente. Sus labios estaban cálidos, familiares. «Yo también te quiero», respondí automáticamente, las palabras tan huecas como la taza medidora en mi mano. Él volvió a su periódico, reanudando su rutina matutina. Lo observé pasar las páginas con movimientos precisos, cada gesto exactamente como lo recordaba. Pero la memoria estaba aprendiendo. Podía ser fabricada. La realidad podía ser editada. Y en algún lugar entre mi cocina y el aeropuerto de Barajas, mi matrimonio se había dividido en dos versiones. Una de ellas era una mentira. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Laura. «No dejes que ese avión despegue», pero incluso mientras lo enviaba, sabía que era demasiado tarde. Los motores ya estaban encendidos, la puerta ya estaba cerrada, y cualquier juego que se estuviera jugando en mi vida ya había comenzado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría que tu vida fuera un guión escrito por otra persona? ¿Qué pequeño detalle te haría darte cuenta de que tu realidad ha sido alterada? El sonido de la puerta del apartamento al cerrarse hizo eco en el pasillo cuando Adrián se fue a su partido de squash. Me paré en la ventana, viéndolo salir de nuestro edificio, con su bolsa de gimnasio colgada del hombro, su zancada segura sin cambios después de todos estos años. Giró a la izquierda hacia el club atlético, tal como lo hacía cada martes y sábado. Normal, predecible, excepto que nada se sentía normal ya. En el momento en que desapareció por la esquina, me moví con decisión hacia su oficina. El escritorio de caoba que habíamos comprado en una venta de bienes en Marbella se encontraba debajo de sus diplomas de la Universidad de Salamanca y la ESADE. Todo meticulosamente organizado, como siempre. Pero la organización, había aprendido en mis años de auditoría forense, a menudo ocultaba los engaños más elaborados. Abrí mi ordenador y accedí a nuestras cuentas conjuntas, mis dedos moviéndose por el teclado, con la misma precisión que usaba para rastrear fondos malversados para empresas de la bolsa. Los extractos de las tarjetas de crédito se cargaron lentamente, cada mes revelando un patrón que me oprimía el pecho. Ahí estaba. Un cargo en el Mandarin Oriental de Tokio del 15 al 18 de marzo. Recordaba ese fin de semana claramente. Se suponía que Adrián había ido a la casa de su madre para ayudarla a reorganizar el garaje. Le había ofrecido acompañarlo, pero él había insistido en que me quedara en casa y descansara después de una auditoría particularmente agotadora. El cargo del hotel era para 2 personas, servicio de habitaciones para 2, tratamientos de spa para 2. Mis manos temblaron ligeramente mientras me desplazaba más. Y luego, el Gran Meliá. Un fin de semana en el que había afirmado estar en cenas de clientes en el centro. Yo había estado en casa con una intoxicación alimentaria, demasiado enferma para cuestionar por qué sus reuniones de clientes requerían pernoctaciones en hoteles a 40 minutos de nuestro apartamento. Revisé la tarjeta de crédito de su empresa a continuación. Más hoteles. Más restaurantes de los que nunca había oído hablar. Compras de joyas en Cartier que nunca se materializaron como regalos para mí. Mi cerebro metódico, entrenado para detectar irregularidades financieras, catalogó cada discrepancia mientras mi corazón intentaba racionalizarlas. Tal vez eran regalos para clientes. Tal vez los hoteles eran para ejecutivos visitantes. Tal vez había una explicación que no implicaba a mi esposo viviendo una vida completamente separada. Mi teléfono sonó. El nombre de Sofía Castro apareció en la pantalla. «Estoy a 15 minutos», dijo sin preámbulos. «Y Ana, necesitas prepararte».
Lo que encontré es extenso. Sofía y yo habíamos sido compañeras de piso en la Universidad Complutense, ambas estudiando contabilidad antes de que nuestros caminos se separaran. El mío hacia la auditoría forense, el de ella hacia lo que ella llamaba crípticamente inteligencia privada. Su divorcio de Ricardo, un trader de Wall Street que se había acostado con su asistente de 23 años, la había transformado de analista corporativa a alguien que se especializaba en lo que ella llamaba reconocimiento conyugal. Mientras la esperaba, continué mi investigación. Nuestras cuentas de inversión conjuntas mostraban una actividad regular, pero cuando profundicé, encontré retiros que no reconocí. Pequeñas cantidades al principio, 5,000 aquí, 10,000 allá. Siempre justo por debajo del umbral que activaría las alertas automáticas. El tipo de desvío sistemático que había visto en innumerables casos de fraude, excepto que esta vez estaba sucediendo en mis propias cuentas. El timbre sonó. Sofía estaba allí con su atuendo habitual totalmente negro, con una tableta agarrada contra su pecho, su expresión sombría. Ella había puesto esa misma cara cuando descubrió la infidelidad de Ricardo, cuando tuvo que contarme sobre las deudas de juegos secretas de mi padre después de su muerte, cuando la vida exigía una honestidad brutal entre amigas. «Enséñame», dije, llevándola a la mesa del comedor. Ella abrió su tableta, sus dedos volando por la pantalla con practicada eficiencia. La mujer con la que tu hermana lo vio es Paloma Valdés, de 26 años, representante de ventas farmacéuticas para Industrias Silex. Apareció una foto. Rubia, convencionalmente hermosa de esa manera pulida que sugería un mantenimiento costoso. Ha estado trabajando en el territorio de Madrid durante 2 años. Sus redes sociales son en su mayoría privadas, pero logré acceder a algunas fotos etiquetadas. Las imágenes que aparecieron a continuación me revolvieron el estómago. Paloma y Adrián en un restaurante que no reconocí. Paloma y Adrián en lo que parecía el bar de un hotel en Miami. Paloma y Adrián en una gala benéfica. La misma noche en que yo había estado en Toledo para una conferencia. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonaba distante, como si otra persona estuviera preguntando. Según la huella digital, al menos 3 meses. Pero Ana, esa no es la parte más extraña. Ella abrió otra pantalla. Accedí a las imágenes de seguridad de tu edificio a través de un contacto. Mira esto. El video mostraba el vestíbulo de nuestro edificio el martes pasado. Allí estaba Adrián, entrando a las 6:47 p.m., con su maletín en la mano. La hora coincidía con la de su llegada a casa desde el trabajo. Todo parecía normal hasta que Sofía hizo zoom. «Observa su sombra», dijo. La sombra caía en un ángulo incorrecto. Parpadeaba ligeramente cuando pasaba por debajo de la lámpara. Detalles que serían invisibles para una observación casual, pero que eran evidentes para alguien que buscaba un engaño. «Esto es tecnología deepfake», explicó Sofía. «Alguien ha estado insertando imágenes fabricadas en el sistema de seguridad de tu edificio. Esto no es trabajo de aficionados. Estamos hablando de un software sofisticado que cuesta cientos de miles de euros implementarlo correctamente». Me quedé mirando la pantalla, mi mente luchando por procesar lo que esto significaba. ¿Por qué alguien haría tales cosas? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero hay más. Ella abrió otro archivo. Hablé con algunos de tus vecinos. Discretamente, la señora Carmen del 20C mencionó algo interesante. La señora Carmen, de 78 años, vivía sola con sus 2 gatos persas y pasaba la mayor parte de su tiempo vigilando el pasillo a través de su mirilla.
el sistema de seguridad extraoficial del edificio. Dijo que vio a Adrián yéndose con maletas hace 3 meses. El fin de semana en que estuviste en esa conferencia en Toledo. Ella lo recordó específicamente porque él la ayudó con sus compras mientras salía. Dijo que se iba por un tiempo. Recordé ese fin de semana. La conferencia había sido obligatoria. 2 días de presentaciones insoportables sobre las nuevas regulaciones de la CNEMB. Había vuelto a casa el domingo por la noche para encontrar a Adrián cocinando la cena. Pollo al romero, mi plato favorito. Él había dicho que había pasado el fin de semana organizando su oficina y poniéndose al día con el sueño. Pero yo volví a casa y él estaba aquí, dije, las palabras sintiéndose espesas en mi garganta. ¿Lo estaba? ¿O era alguien que se parecía exactamente a él? La habitación se inclinó ligeramente. Agarré el borde de la mesa, mi cerebro de contadora, intentando crear columnas lógicas donde no existían. Eso es una locura. La gente no simplemente es reemplazada. No. Sofía estuvo de acuerdo, su voz suave pero firme. No lo son, no sin recursos y planificación significativos. Ana, ¿ha estado Adrián trabajando en algo delicado? ¿Algún acuerdo o proyecto que pudiera convertirlo en un objetivo? Pensé en su trabajo reciente. Fusiones, adquisiciones, las actividades habituales de la banca de inversión. Nada que pareciera valer este nivel de engaño elaborado, a menos que hubiera algo que él no me hubiera dicho. Otro secreto que añadir a la creciente pila. Necesito ver más imágenes, dije. Mi voz más firme ahora. Cada entrada y salida de los últimos 3 meses. Recibos de tarjetas de crédito. Registros telefónicos. Todo. Sofía asintió, ya escribiendo. Conseguiré lo que pueda. Pero Ana, tienes que tener cuidado. Quien quiera que esté haciendo esto, ya sea Adrián u otra persona, ha invertido recursos serios. Esto no es un simple romance, esto es algo completamente diferente. Sofía se fue después de darme un teléfono encriptado para contactarla. Me advirtió que actuara con normalidad hasta que entendiéramos el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Pasé el resto de la tarde en un estado de animación suspendida, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, organizando archivos que ya estaban organizados. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, mientras mi mente corría a través de posibilidades que parecían cada vez más locas. A las 5:30, escuché la llave de Adrián en la cerradura. El hombre que podría no ser Adrián. El extraño que había estado viviendo en mi casa, compartiendo mi cama, interpretando el papel de mi esposo con tal precisión que nunca lo había cuestionado hasta hoy. Organicé mi cara para que se pareciera a la calma y comencé a preparar la cena. «Huele increíble», gritó, como siempre. La rutina tan familiar que se sentía como memoria muscular. Decidí hacer gambas al ajillo, la receta de mi abuela de Cádiz. El ajo y el vino blanco llenaron el apartamento con su rico aroma. Este plato en particular tenía un significado especial en nuestra relación. El verdadero Adrián tenía una grave alergia a los mariscos, documentada por 3 visitas a urgencias a lo largo de los años. Su pulsera de alerta médica, usada religiosamente durante 7 años, enumeraba específicamente los mariscos como algo que ponía en peligro su vida. «Tu plato favorito», dije, poniendo el plato frente a él. Mi voz sonaba normal, incluso agradable. 20 años manteniendo la compostura durante las investigaciones de fraude me habían enseñado a compartimentalizar el pánico. Él miró el plato con lo que parecía un deleite genuino. «No has hecho esto en años». Eso era cierto.
No lo había hecho porque mi esposo moriría si lo comía. Pero este hombre levantó su tenedor sin dudar, girando los tallarines con facilidad practicada, llevando una gamba a su boca con aprecio. Ninguna reacción, ninguna hinchazón, ninguna búsqueda de un autoinyector de epinefrina. Solo un hombre disfrutando de su cena. «Esto es increíble», dijo, tomando otro bocado. «Tu abuela estaría orgullosa». Mi abuela había muerto hace 15 años, pero se habría horrorizado al verme servir mariscos a alguien que estaba probando como un espécimen de laboratorio. Lo observé comer, catalogando cada gesto, cada expresión, buscando las costuras en su actuación. Estaba pensando, dije, rellenando su copa de vino con la calma medida de alguien que discute el clima, que deberíamos visitar a tu madre este fin de semana. El verdadero Adrián habría inventado inmediatamente una excusa. Su relación con su madre era complicada en el mejor de los casos, tóxica en el peor. Ella nunca me había aprobado, nunca lo había perdonado por casarse fuera de su círculo social. Nuestras visitas a su casa eran cuidadosamente racionadas, generalmente requiriendo semanas de negociación. «Eso suena maravilloso», respondió sin perder el ritmo. «Ella estará encantada de vernos». Encantada. Su madre nunca había estado encantada con nada que me involucrara. Sentí que mi teléfono grababa desde su posición detrás del frutero, capturando esta conversación, que más tarde serviría como evidencia de... ¿Qué? Que mi esposo había sido reemplazado por alguien a quien realmente le gustaba su madre. Podríamos quedarnos todo el fin de semana. Continué presionando más. Ayudarla con ese proyecto de jardín que mencionó. Perfecto. La llamaré después de cenar para avisarle. El verdadero Adrián preferiría una cirugía dental sin anestesia que pasar un fin de semana haciendo trabajo manual para su madre. Este hombre estaba fallando en todas las pruebas, pero teniendo éxito perfectamente en ser una mejor versión de mi esposo. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá para nuestra rutina habitual de la noche. Netflix, conversación suave sobre nuestros días, el cómodo silencio de una pareja de muchos años. Excepto que nada de esto se sentía cómodo ya. Cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, se sentía como si estuviera viendo a un titiritero altamente cualificado manipular hilos que no podía ver. «Estoy agotada», anuncié a las 10, estirándome de forma exagerada. Esa auditoría de hoy realmente me agotó. «Trabajas demasiado», dijo besándome la frente. Los labios estaban cálidos, la presión familiar, pero incorrecta de una manera indefinible. En nuestro dormitorio, me puse el pijama mientras él se cepillaba los dientes. Los sonidos del baño eran perfectos, el cepillo de dientes eléctrico durante exactamente 2 minutos, el gargarismo del enjuague bucal, la rutina de lavado de cara. Alguien había estudiado los hábitos de mi esposo con precisión antropológica. Cuando él se metió en la cama a mi lado, me obligué a permanecer quieta. Se dio la vuelta, dándome la espalda. Su respiración se regularizó en cuestión de minutos. El verdadero Adrián era un insomne crónico que generalmente leía hasta bien pasada la medianoche. Este hombre se durmió como alguien sin preocupaciones, sin secretos, sin una identidad robada pesando en su conciencia. Esperé, contando sus respiraciones, hasta que estuve segura de que estaba profundamente dormido. Luego me deslicé fuera de la cama con los movimientos cuidadosos de alguien que desactiva una bomba. Su maletín estaba en su lugar habitual al lado de la cómoda, el cuero suave por años de uso. El maletín del verdadero Adrián, llevado por un impostor. Por dentro, el contenido habitual parecía normal a primera vista.
ordenador portátil, varios archivos, tarjetas de visita. Pero debajo de una pila de carteras de inversión, encontré un sobre que no pertenecía allí. Mis dedos temblaron mientras extraía su contenido. Un talón de pago a nombre de Marcos Vidal. Dirección en el barrio de Vallecas. Una tarjeta de la Unión de Actores. Pero lo más incriminatorio eran las notas manuscritas, páginas y páginas en la letra de otra persona, documentando mi vida con un detalle atroz. A Ana le gusta su café con un azúcar, sin crema. Llama a su hermana cada martes y jueves. El aniversario es el 15 de octubre. Espera flores, pero finge que no. Su padre murió hace 3 años. Tema delicado. Llora durante la escena final de Casablanca cada vez. Todo nuestro matrimonio reducido a puntos clave. Un estudio de personaje para alguien que se preparaba para interpretar el papel de marido devoto. Al final de la última página, una nota en una letra diferente. Máximo 3 meses. Mantener la cobertura hasta que se complete la transferencia. 3 meses. Esta actuación tenía una fecha de caducidad. Deslicé los papeles de nuevo en el maletín de Marcos con dedos temblorosos, mi mente procesando las implicaciones de transferencia completa. ¿Transferencia de qué? ¿Nuestros activos? ¿El apartamento? ¿Toda mi vida? Fotografié cada página con el teléfono encriptado que Sofía me había dado. Luego me arrastré de vuelta a la cama, donde el extraño que llevaba el rostro de mi esposo continuaba durmiendo pacíficamente. ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja es un impostor? Y no nos referimos a alguien que te ha mentido, sino a alguien que físicamente ha ocupado el lugar de la persona que amas. Comparte en los comentarios qué sería lo primero que harías. A la mañana siguiente, un domingo, observé a Marcos realizar su rutina matutina con una claridad recién descubierta. Cada gesto era estudiado, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando mencionó que necesitaba ir al gimnasio, me inventé una crisis de cliente urgente que requería atención inmediata en mi oficina. Apenas levantó la vista de su tableta, despidiéndose con la distracción de alguien cuya mente ya estaba en otra parte. Mi edificio de oficinas estaba vacío un domingo por la mañana, solo guardias de seguridad y los fantasmas de crímenes financieros. Me encerré en mi oficina con vistas al Paseo de la Castellana y abrí mi ordenador con la determinación de alguien a punto de realizar una cirugía en su propia vida. El software de auditoría forense que usaba para rastrear el fraude corporativo ahora diseccionaría mis finanzas personales. Comencé con nuestra cuenta corriente conjunta. Los últimos 3 meses revelaron un patrón tan sutil que lo habría pasado por alto sin buscar específicamente un robo. Transferencias de 9.099 euros, justo por debajo del umbral de notificación federal, moviéndose a cuentas que no reconocí. Los bancos receptores estaban en las Islas Caimán, notorios por sus leyes de privacidad y resistencia a la investigación internacional. Cada transferencia había sido autorizada con las credenciales de mi esposo. Durante los momentos en que Marcos había estado sentado frente a mí en la cena o durmiendo a mi lado en la cama, el verdadero Adrián estaba en algún otro lugar, vaciando sistemáticamente nuestras cuentas, mientras su doble contratado me mantenía distraída con imitaciones perfectas de felicidad doméstica. Rastreé el dinero a través de 3 empresas fantasma, cada una registrada en diferentes jurisdicciones, cada una llevando a otro callejón sin salida. LuxCorp International en las Caimán, Meridian Holdings en Panamá, Apex Investments en Chipre. Estructuras corporativas diseñadas para lavar dinero y esconder activos de personas exactamente como yo.
El rastro se enfrió en los bancos suizos, cuyas leyes de privacidad eran legendarias. 15 años de ahorros, inversiones y una cuidadosa planificación financiera se desvanecieron en cuentas numeradas que podía ver pero no tocar. La magnitud del robo me puso físicamente enferma. 400.000 euros de nuestra cartera de inversión. 600.000 de la línea de crédito sobre la vivienda que nunca habíamos usado. Otros 300.000 de varias cuentas de jubilación, todos tomados como préstamos que no activarían alertas inmediatas. 1,3 millones de euros, extraídos metódicamente mientras dormía junto a un extraño que había memorizado mis preferencias de café. Pero el dinero era solo el principio. Cuando accedí a mi base de datos de clientes profesionales, encontré algo peor. Los registros de acceso mostraban inicios de sesión desde direcciones IP que no reconocí, descargas de datos financieros sensibles de 3 importantes auditorías corporativas que había realizado. Información que en las manos equivocadas podría facilitar el uso de información privilegiada por valor de decenas de millones. Revisé el perfil profesional de Paloma Valdés. Representante de ventas farmacéuticas, parecía ahora una historia de tapadera. Su LinkedIn mostraba conexiones con varios gestores de fondos de alto riesgo, del tipo que operaba en áreas grises legales y no eran particulares sobre de dónde se originaba su información. Su historial de viajes en las redes sociales se alineaba perfectamente con operaciones sospechosas en acciones farmacéuticas que habían ocurrido justo antes de los principales anuncios de la AEMPS. No solo me estaban robando a mí, estaban usando mi reputación, mi acceso, mis relaciones con los clientes para cometer crímenes federales. Cada inicio de sesión no autorizado, cada archivo robado, cada operación sospechosa se rastrearía hasta mis credenciales. Descubrí que no solo perdería dinero, perdería mi licencia, mi carrera, potencialmente mi libertad. Necesitaba ayuda más allá de lo que Sofía podía proporcionar, gracias a una amiga, Graciela Torres, que fue una ambiciosa fiscal y yo una testigo experta en casos de fraude. Ella me recibió en su oficina un domingo por la mañana. Le mostré todo: las transferencias financieras, los datos de clientes robados, las fotografías del contenido del maletín de Marcos. Ella estudió la evidencia con la intensidad enfocada que una vez puso nerviosos a los abogados defensores. «Esto es sofisticado», dijo finalmente. «Robo de identidad a nivel profesional, combinado con fraude financiero y espionaje corporativo. Pero aquí está tu problema. Todo está técnicamente autorizado. Se usaron las credenciales de tu esposo, sus datos biométricos, sus contraseñas, sin demostrar que él no estuvo realmente presente en estas transacciones. Te enfrentas a una situación de él dijo, ella dijo, pero tengo pruebas de que Marcos Vidal lo ha estado suplantando. Un actor que podría afirmar que fue contratado por una razón legítima. Quizás Adrián quería sorprenderte. Quizás fue una investigación para algo. Sin que Adrián esté aquí para contradecir esa historia, y con él presumiblemente listo para negarlo todo desde donde sea que se esconda, las autoridades no actuarán lo suficientemente rápido. Para cuando investiguen, el dinero se habrá ido y la evidencia habrá desaparecido. Mi teléfono vibró. No mi teléfono normal, sino el encriptado que Sofía me había dado. Lo había dejado escondido en el cajón de mi escritorio. La notificación mostraba un nuevo mensaje en una aplicación que no reconocí. Graciela se inclinó mientras lo abría. Un solo texto de un número desconocido.
Revisa el teléfono viejo de Adrián. Miré a Graciela. ¿Quién más sabe de esto? Alguien que quiere que encuentres algo, dijo ella. Esto se siente como migas de pan. Condujimos de vuelta a mi apartamento juntas. Marcos todavía estaba en el gimnasio, su rutina de domingo tan predecible como un reloj. Fui directamente a la oficina de Adrián, al cajón del escritorio donde guardaba los viejos aparatos electrónicos que afirmaba estar reciclando, pero que nunca se deshizo de ellos. Su anterior iPhone estaba allí, con la pantalla rota desde que lo tiró al bajarse de un taxi hace 6 meses. Presioné el botón de encendido, sin esperar nada. La pantalla parpadeó. 5% de batería, pero viva. El teléfono había estado recibiendo mensajes durante meses, mientras supuestamente estaba roto. Abrí los mensajes con los dedos temblorosos. Había una conversación con Paloma Valdés, que se remontaba a 8 meses. Planes, fotos y detalles que me helaron la sangre. La esposa no sospecha nada, había escrito Adrián hace 3 meses. Marcos es perfecto. Para cuando ella se dé cuenta, seremos intocables. El mensaje más reciente era de ayer. Mañana finalizamos todo. Nuestro lugar habitual en París. Luego desaparecemos para siempre. Graciela miró la pantalla del teléfono, su mente de fiscal ya construyendo el caso. Mañana es lunes. Si planean finalizar todo, tenemos que actuar esta noche. Sentí que algo se movía dentro de mí, el miedo y la confusión, cristalizándose en una determinación fría. La misma concentración que me había ayudado a desentrañar esquemas de fraude de millones de euros, ahora protegería lo que quedaba de mi vida. Le entregué a Graciela el teléfono y me moví a mi portátil con un propósito recién descubierto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Graciela. «Tendiendo una trampa. Adrián podría haber robado mi dinero, pero olvidó que soy yo quien sabe cómo rastrearlo». Mis dedos volaron por el teclado, creando algo hermoso en su simplicidad. Un virus financiero disfrazado de documentos de inversión de rutina que aparecería en nuestro almacenamiento en la nube compartido. El código era elegante, diseñado para activarse en el momento en que alguien accediera a nuestras cuentas conjuntas desde una dirección IP internacional. Cuando se activara, congelaría cada transacción, bloquearía todas las cuentas asociadas y al mismo tiempo alertaría a los investigadores federales sobre la actividad sospechosa. ¿Es eso legal?, Graciela observó por encima de mi hombro. «Es mi propia cuenta. Estoy protegiendo mis activos del robo. Completamente legal. Incrusté el virus en archivos etiquetados Revisión de Inversiones T3 y Tapapuski Documentos Fiscales 2025. La arrogancia de Adrián sería su perdición. Siempre revisaba nuestras inversiones antes de tomar decisiones importantes, un hábito de sus días de banquero que ni siquiera el crimen había roto. La puerta del apartamento se abrió. Marcos había vuelto del gimnasio, silbando algo sin tono. Graciela y yo intercambiamos miradas. Ella entendió de inmediato, deslizando el teléfono de Adrián en su bolso mientras yo cerraba mi ordenador. ¿Trabajando un domingo de nuevo? Marcos apareció en el umbral, con la bolsa de gimnasio sobre el hombro, con un sudor perfecto en la frente. «De verdad, deberías tomarte un descanso». «Solo terminando», dije con voz firme. Graciela vino a discutir un caso en el que estamos colaborando. Él asintió a Graciela con practicado encanto. «Me alegra verte. ¿Te quedas a almorzar?» «En realidad», dije, poniéndome de pie. Estaba pensando que podríamos almorzar en ese lugar en Asturias. Ya sabes, donde fuimos después de nuestra luna de miel. Tenían ese pulpo a la brasa increíble. La sonrisa de Marcos nunca flaqueó, pero vi el parpadeo de pánico en sus ojos. Nunca habíamos estado en Asturias juntos.
El verdadero Adrián y yo habíamos pasado nuestra luna de miel en un pueblo costero en Andalucía. Pero Marcos no sabía eso. Asturias, repitió con una voz tensa. La pequeña taberna donde bailamos hasta el amanecer. Dijiste que fue la noche más romántica de tu vida. Graciela observó nuestro intercambio como un partido de tenis, reconociendo la prueba que yo estaba administrando. La mandíbula de Marcos se apretó casi imperceptiblemente. Claro, dijo finalmente, aunque pensé que estaba cerrado por reformas. Una completa invención para cubrir su ignorancia. El lugar que describí no existía. Sonreí cálidamente, interpretando a la esposa devota, mientras documentaba otra grieta en su actuación. Probablemente tienes razón. Pidamos comida tailandesa en su lugar. El alivio en sus hombros fue visible. Graciela se excusó, llevándose la evidencia con ella. Mientras Marcos se dirigía a la ducha, hice 3 llamadas telefónicas que encenderían fuegos bajo el esquema cuidadosamente construido de Adrián. Primero, a Roberto Mendoza, CEO de Industrias Mendoza y el cliente más grande de Adrián. Mantuve mi tono conversacional, preocupada, pero no alarmada. Roberto, lamento molestarte un domingo, pero noté una actividad inusual en la cartera de inversiones de tu empresa mientras revisaba cuentas adyacentes. Nada grave, probablemente solo un error administrativo, pero tal vez quieras que tu equipo eche un vistazo. La semilla de la duda plantada, regada con la suficiente preocupación para activar una auditoría interna que descubriría discrepancias que se remontaban al acceso no autorizado de Adrián. Segunda llamada. A Julieta Vargas, en Capital Fénix. El mismo enfoque, diferente ángulo. Una transferencia misteriosa que no coincidía con sus patrones habituales. Qué extraño. Probablemente nada, pero vale la pena verificarlo. Tercera. A Diego Martín en Meridian Financial. Para el lunes por la mañana, 3 grandes empresas estarían descubriendo brechas de seguridad que se remontaban a credenciales asociadas con Adrián Romero. Mi teléfono sonó cuando terminé la tercera llamada. La identificación de la persona que llamaba mostraba la residencia asistida de mi madre en Toledo. Mi pecho se oprimió. Las llamadas de domingo por la tarde generalmente significaban emergencias médicas. Señora Pérez, la voz era de Ana, la directora del centro. Su madre está bien, pero está bastante agitada. Insiste en que alguien está mintiendo sobre la visita de su esposo. Estaré allí en un momento. El viaje a Toledo duró 90 minutos, con Marcos creyendo que estaba manejando una crisis con la medicación de mi madre. La instalación estaba anidada entre árboles que apenas comenzaban a ponerse dorados. Un entorno tranquilo para vidas en sus capítulos finales. La habitación de mi madre daba al jardín. Las fotos cubrían cada superficie, sus recuerdos hechos tangibles. Ana. Ella agarró mis manos en el momento en que entré, su agarre más fuerte de lo que sus 82 años deberían permitir. Esa mujer está mintiendo. Le dije que Adrián estuvo aquí el mes pasado, pero ella dice que no hay registro. Ana, la directora, estaba en la esquina, con aspecto de disculpa. El registro de visitantes no muestra ninguna entrada, pero la señora Pérez es inquebrantable. La demencia de mi madre la convertía en una testigo poco confiable en la mayoría de las situaciones, pero tenía momentos de claridad sorprendente, especialmente sobre eventos recientes. Cuéntame sobre su visita, mamá. Vino un jueves. Recuerdo porque era el día del pudín. Preguntó sobre el seguro de vida de tu padre. Quería saber si había otras pólizas además de la que tú conocías. Le conté sobre la póliza de seguros mutual, la que tu padre nunca te contó. Adrián dijo que quería asegurarse de que estuvieras protegida. Mi sangre se volvió hielo. Había habido otra póliza, una que descubrí solo después de la muerte de papá. 500,000 euros que habían ido a pagar el cuidado de mi madre.
Poca gente lo sabía. ¿Preguntó por algo más? La caja de seguridad. Quería saber en qué banco, qué había en ella. Le conté sobre la colección de monedas de tu padre, la que él pensó que sería valiosa algún día. Besé su frente, prometiendo volver pronto, y salí al pasillo con Ana. Revisa las imágenes de seguridad del mes pasado. Cada jueves. Ana sacó los archivos en su tableta. Desplazamos a través de semanas de imágenes, residentes yendo y viniendo, familias visitando, cambios de personal. Entonces allí estaba él. 15 de agosto, 2:47 p.m. Adrián caminando por la puerta principal, firmando el registro de visitantes, pasando 43 minutos con mi madre. Pero el registro... Ana sacó la hoja de registro física, fotografiada y archivada. El nombre de Adrián no estaba allí. La página mostraba un hueco como si esa línea hubiera sido saltada por completo. Él la firmó, dijo Ana, desconcertada. Lo vi firmar. Alguien había alterado digitalmente la imagen archivada, eliminando su firma con precisión quirúrgica, pero no habían pensado en revisar las imágenes de seguridad. Adrián había estado planeando esto durante meses, reuniendo información sobre cada activo, cada póliza, cada posible fuente de dinero. Incluso había atacado a mi madre, extrayendo de sus recuerdos confusos detalles financieros. Conduje de vuelta desde Toledo con las imágenes de seguridad de Ana guardadas en mi teléfono. Otra pieza de evidencia en la creciente montaña del engaño de Adrián. El tráfico del domingo por la noche se movía lentamente, dándome tiempo para procesar la crueldad calculada de visitar a mi madre, extrayendo información financiera de una mujer cuya mente se movía entre décadas como una radio buscando señales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Su vuelo había aterrizado en Charles de Gaulle hace 3 horas. Las fotos adjuntas hicieron que mis manos se apretaran en el volante. Adrián y Paloma en el cambio de divisas del aeropuerto, su mano en la parte baja de la espalda de ella con una intimidad casual. Otra foto los mostraba subiendo a un taxi, la cabeza de Paloma inclinada hacia su hombro, ambos riendo por algo en su teléfono. La hora mostraba 4:47 p.m., hora de París. La siguiente foto detuvo mi respiración por un momento. Estaban en el mostrador de recepción del Hotel Lancaster en los Campos Elíseos, un lugar donde las habitaciones comenzaban en 800 euros por noche. Paloma llevaba una pulsera de diamantes que reconocí, la que supuestamente Adrián había comprado para el 70 o cumpleaños de su madre hace 6 meses. El lenguaje corporal entre ellos hablaba de una comodidad practicada, del tipo que se desarrolla a lo largo de los años, no de los meses. La forma en que ella le ajustaba el cuello, la forma en que él la guiaba por el vestíbulo, con una confianza de dueño. Esto no era un romance reciente. Esto era una relación que podría haber precedido a todo nuestro matrimonio. Entré en el garaje de nuestro edificio a las 8:30 y encontré a Marcos caminando cerca del ascensor, con el teléfono pegado a la oreja. Cuando me vio, su cara se reorganizó en preocupación, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar el destello de ansiedad debajo. «Aquí estás», dijo, terminando su llamada abruptamente. «Me estaba preocupando. ¿Cómo está tu madre?» «Está bien, solo confundida por algunos viejos documentos financieros». Lo vi procesar esto. Vi la ligera relajación en sus hombros cuando no di más detalles. De vuelta en nuestro apartamento, tomé una decisión que expondría todo o destruiría mi oportunidad de justicia. Sentada frente a Marcos en nuestra mesa del comedor, saqué mi teléfono con deliberada despreocupación. «Tiquipa, he estado pensando», dije, desplazándome por mi calendario.
Nuestro aniversario se acerca el próximo mes. 8 años desde esa cena en la que nos conocimos. Marcos asintió, su entrenamiento de actor manteniendo su expresión neutral, a pesar de que Adrián y yo habíamos estado casados por 7 años, no 8. Otra prueba fallida. Quiero hacer algo especial, una fiesta sorpresa. El martes por la mañana, antes de que abran los mercados. Invita a todos tus colegas de la empresa, a tus clientes más grandes. Muéstrales el apartamento, sirve champán y esos pastelitos de ese lugar francés que te encanta. Sus ojos parpadearon de confusión. ¿Martes por la mañana? Eso es un horario inusual para una fiesta. Siempre dijiste que los mejores negocios se hacen antes del desayuno. Además, sería memorable, diferente. Saqué mis contactos, dejando que el entusiasmo coloreara mi voz. Yo me encargo de todo. Tú solo necesitas enviar las invitaciones esta noche. Haz que suene exclusivo, urgente. Diles que es importante que asistan. Marcos dudó, tratando claramente de averiguar si esto era parte de su guión o algo inesperado. Pero negarse rompería ahí el personaje y mantener su tapadera era primordial. Si eso es lo que quieres, dijo finalmente. Perfecto. Envíalas ahora mientras hago la cena. Quiero ver sus respuestas. Lo vi componer el mensaje en su teléfono, sus dedos moviéndose a regañadientes por la pantalla. Colegas de banca de inversión, clientes importantes, personas cuya presencia sería imposible de explicar cuando llegaran los agentes federales. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a llegar. Confusión mezclada con acuerdo. Cuando Adrián Romero solicitaba tu presencia, aparecías. Mientras preparaba nuestra última cena juntos, sentí una ola inesperada de simpatía por Marcos Vidal. Era un actor fracasado de un barrio de Madrid que había pensado que estaba teniendo una oportunidad, interpretando un papel para lo que probablemente asumió que era un reality show o una elaborada broma. En cambio, se había convertido en un cómplice de crímenes federales, atrapado en una actuación donde las apuestas eran sentencias de prisión, no malas críticas. Hice salmón con espárragos, simple y rápido. Marcos se sentó en la isla de la cocina, manteniendo la ilusión de normalidad doméstica, mientras ambos sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente. El guión que había memorizado ya no coincidía con la escena que se estaba reproduciendo. «Vino», ofrecí, sosteniendo una botella de Malbec que solíamos compartir los domingos por la noche. Él sacudió la cabeza rápidamente. «No me siento bien. Creo que me estoy resfriando». La primera vez en 3 meses que había rechazado el alcohol. Sus instintos gritaban advertencias, incluso si su mente consciente no había procesado completamente el peligro. Me serví una copa, necesitando el coraje líquido para lo que se avecinaba. «Marcos», dije en voz baja, y todo su cuerpo se puso rígido. Nunca llamé a Adrián por un nombre incorrecto. «Sé quién eres». El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda floja. Su rostro pasó por un ciclo de emociones. Sorpresa, miedo, cálculo y finalmente resignación. Cuando habló, el acento argentino había desaparecido, reemplazado por un puro acento madrileño. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el martes por la mañana, cuando mi hermana vio al verdadero Adrián subiendo a un avión mientras tú estabas sentado en nuestra sala. Él se puso la cabeza entre las manos, el gesto tan genuinamente humano que mi ira parpadeó. Yo no lo sabía. Lo de los crímenes, quiero decir. Él dijo que estaban separados, que él necesitaba a alguien para cuidar la casa, para mantener las apariencias por razones de negocios. Me pagó 20.000 euros en efectivo para que fingiera ser él durante 3 meses. Pensé que era extraño, pero legal.
¿De verdad te lo creíste? Quería hacerlo. Su voz se quebró ligeramente. Llevo 15 años haciendo audiciones, sirviendo mesas, conduciendo camiones de reparto, viendo a actores más jóvenes conseguir los papeles que yo quería. Entonces este tipo aparece. Me ofrece más dinero del que he visto en mi vida para interpretar un papel. No hice preguntas porque no podía permitírmelo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Graciela. El FBI se mueve mañana por la mañana. Todo está en su lugar. Miré a Marcos, este extraño que había dormido en mi cama, comido en mi mesa, participado en un engaño que había destruido mi vida. Pero sentado frente a él ahora, viendo la derrota en sus hombros, reconocí a otra víctima de la manipulación de Adrián. Mañana por la mañana, los agentes federales van a llegar. La gente que invitaste estará aquí para presenciarlo. Puedes ser arrestado como cómplice o cooperar como testigo. Testigo, dijo de inmediato. Por Dios, testigo. Tengo documentos, grabaciones. Me hizo guardar todo en caso de que sospecharas. Dijo que era un seguro. Marcos pasó la noche en nuestro sofá, después de mostrarme la llave de una unidad de almacenamiento, donde había guardado todo. Contratos, grabaciones de llamadas telefónicas con Adrián, instrucciones detalladas para mantener el engaño. Apenas dormimos, ambos esperando el amanecer que terminaría esta elaborada actuación. A las 5:47 a.m., mi teléfono sonó. «¡Los atraparon!», dijo Laura, su voz llevando agotamiento y satisfacción en igual medida. La policía francesa los arrestó en Charles de Gaulle. Estaban tratando de abordar un vuelo de conexión a Suiza. La puse en altavoz para que Marcos pudiera escuchar. Él se sentó en el sofá, con la manta que le había dado alrededor de la cintura, pareciendo un hombre a punto de escuchar su propio veredicto. «El arresto fue dramático», continuó Laura. «Estaban en el salón de primera clase cuando llegó la policía. Paloma comenzó a llorar, afirmando que no sabía nada sobre ningún crimen. Pero Adrián, su compostura finalmente se rompió. Intentó correr. Lo taclearon allí mismo, frente a todos. Alguien lo filmó. Ya está en los canales de noticias europeos». Marcos cerró los ojos, tal vez dándose cuenta de lo cerca que había estado de estar él mismo con esas esposas. Caminé hacia la cocina y comencé a hacer café, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema. El apartamento pronto se llenaría de testigos de la culminación del engaño de Adrián. A las 7:30 a.m., los primeros invitados comenzaron a llegar. Roberto Mendoza de Industrias Mendoza, con aspecto confundido, pero curioso. Julieta Vargas de Capital Fénix, vestida impecablemente a pesar de la hora inusual. Diego Martín, varios socios junior de la firma de Adrián, clientes cuyas carteras representaban miles de millones en activos gestionados. Se agruparon en nuestra sala de estar, aceptando café y haciendo pequeñas conversaciones incómodas sobre la misteriosa urgencia de la invitación. «Más vale que esto valga la pena, Adrián», le dijo Roberto a Marcos, que estaba congelado junto a la ventana. Cancelé una reunión de desayuno con el equipo de Sol. Marcos me miró, con el pánico evidente en sus ojos. El guión no lo había preparado para esto. Me adelanté, interpretando a la anfitriona amable por última vez. «Gracias a todos por venir. Sé que el horario es inusual, pero entenderán en un momento por qué su presencia es tan importante». A las 7:58 a.m., escuché pasos en el pasillo, múltiples pasos moviéndose con propósito. Marcos también los oyó. Su cara se puso pálida. El timbre sonó una vez, formalmente, seguido inmediatamente por golpes firmes. «Agentes federales, tenemos una orden». La habitación estalló en murmullos confusos mientras yo abría la puerta.
6 agentes del servicio de inteligencia entraron, su presencia transformando inmediatamente nuestro apartamento de una reunión social a una escena del crimen. La agente principal, una mujer con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada, mostró sus credenciales. Agente Sara Benítez, División de Crímenes Financieros. Buscamos a Adrián Romero. Ese soy yo, dijo Marcos, su acento madrileño sangrando a través de la chapa argentina. Excepto que no lo soy, quiero decir, miró a la agente Benítez con alivio desesperado. Quiero cooperar. Tengo pruebas. Fui contratado para suplantarlo. La habitación quedó en silencio, excepto por la taza de café de alguien que golpeó un platillo demasiado fuerte. La boca de Roberto Mendoza se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. Julieta Vargas sacó su teléfono, probablemente calculando la exposición de su empresa a lo que se estaba desarrollando. Señor Vidal, dijo la agente Benítez, claramente ya sabiendo su nombre real. Está bajo arresto por conspiración, para cometer fraude, robo de identidad y lavado de dinero. Mientras esposaban a Marcos, él me miró con algo parecido a la gratitud. La unidad de almacenamiento en la calle de Vallecas, dijo rápidamente. Unidad CTT, todo está allí. Mientras los agentes le leían a Marcos sus derechos, mi portátil emitió un sonido de notificación que había estado esperando. El virus financiero se había activado. En mi pantalla, observé en tiempo real cómo las cuentas en las Caimán, Suiza y Chipre se congelaban simultáneamente. 47 millones de euros en fondos robados, bloqueados en ámbar digital. Los registros de transacciones se enviaron automáticamente a los fiscales federales, la AEAT y la CNMV. Cada agencia que Adrián pensó que había evadido ahora tenía un registro completo de sus crímenes. Señora Romero, la agente Benítez se acercó a mí mientras su equipo aseguraba a Marcos. Necesitaremos que venga con nosotros para una declaración formal. Por supuesto, pero primero, estas personas merecen saber por qué están aquí. Tomé mi teléfono, encontrando la grabación de la llamada de Laura del martes por la mañana. Su voz llenó la habitación, clara y profesional. Necesito preguntarte algo muy extraño. ¿Tu esposo está en casa ahora mismo? La grabación se reprodujo a través de esos primeros momentos de descubrimiento. Los ejecutivos reunidos escucharon con una comprensión creciente. La verdad amaneciendo en sus caras. No estaban aquí para una fiesta de aniversario. Eran testigos del desmoronamiento de un fraude masivo que podría haber destruido sus empresas. Su esposo, agente Benítez, estaba diciendo a la habitación mientras su equipo trabajaba. Ha estado robando secretos corporativos y facilitando el uso de información privilegiada, utilizando información obtenida a través del trabajo de auditoría forense de su esposa. El hombre con el que se han estado reuniendo durante los últimos 3 meses era el señor Vidal, contratado para mantener la ilusión mientras el verdadero Adrián Romero intentaba huir con activos robados. Diego Martín se hundió en nuestro sofá, calculando la exposición de su firma. Julieta Vargas ya estaba al teléfono con su equipo legal. Pero Roberto Mendoza se acercó a mí, su expresión cambiando de shock a algo parecido a la admiración. Lo descubriste. Tú montaste esto. Asentí, agotada de repente. Él contaba con que yo no me diera cuenta, o que no pudiera probarlo si lo hacía. Las irregularidades de auditoría que mencioné el domingo eran reales. Sus sistemas estaban comprometidos. Pero ahora, el FBI tiene todo lo que necesita para rastrear exactamente lo que se tomó y cómo. El teléfono de la agente Benítez vibró. Ella respondió.
Escuchó. Luego me miró. Las autoridades francesas confirmaron que tienen a Adrián Romero y Paloma Valdés bajo custodia. Serán extraditados para enfrentar cargos aquí. El apartamento que había sido nuestro hogar, nuestro santuario, era ahora una escena del crimen. Los agentes fotografiaron todo, recogieron pruebas, trataron nuestra vida juntos como exhibiciones en un caso federal. Los testigos reunidos se fueron gradualmente, cada uno deteniéndose para ofrecer condolencias incómodas o gratitud confusa. Mientras el último agente se preparaba para irse, la agente Benítez me entregó una tarjeta. Necesitaremos que testifiques. Tu trabajo forense, el virus que creaste para rastrear el dinero, es la base de nuestro caso. Estaré allí, dije, y lo decía en serio. El apartamento quedó en silencio. Me paré en nuestra cocina, rodeada de los restos de la última actuación de Marcos. Su taza de café todavía en la encimera, la manta que había usado en el sofá, las notas que había escondido por todo el apartamento para recordar sus líneas. Utilería en una obra que finalmente había terminado. El guión de la venganza está completo. Si el increíble giro de esta historia te dejó con la boca abierta, no te olvides de darle like y de suscribirte. Déjanos un comentario con el momento que más te impactó. Tu opinión es lo que nos impulsa a seguir adelante. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Video de Charles de Gaulle, inestable pero claro. Adrián esposado, su perfecta compostura destrozada, siendo conducido por el aeropuerto mientras los viajeros se detenían a mirar. Paloma a su lado, su maquillaje de diseñador manchado con lágrimas, su sueño parisino terminando bajo la custodia de la policía francesa. Miré el video una vez más, antes de cerrar mi portátil. El arresto de Adrián se desarrollaba en imágenes granuladas de aeropuerto, que de alguna manera se habían convertido en el clip más visto en los canales de noticias financieras. La hora en la esquina decía, hace 6 meses, pero se sentía como si toda una vida hubiera pasado desde aquel martes por la mañana en que mi mundo se dividió en dos. El apartamento estaba vacío a mi alrededor ahora. Nuestros muebles vendidos o donados, las paredes llevando rectángulos pálidos donde una vez hubo obras de arte. Los transportistas se habían llevado las últimas cajas ayer, dejando solo los ecos de un matrimonio que había sido más actuación que asociación. Me paré en las ventanas que daban a Madrid, las llaves pesadas en mi mano, esperando al administrador del edificio que tomaría posesión en 20 minutos. Los procedimientos de divorcio se habían movido con una velocidad inusual una vez que los fiscales federales presentaron su caso. El abogado de Adrián, trabajando desde un centro de detención francés mientras luchaba contra la extradición, tenía poco apalancamiento contra la evidencia de fraude, robo de identidad y conspiración. La jueza, una mujer que había visto suficientes crímenes financieros para reconocer el comportamiento depredador, había sido particularmente poco comprensiva con un esposo que había contratado a un actor para reemplazarse a sí mismo mientras liquidaba los activos conyugales. El acuerdo me dejó con más de lo que esperaba. Los ingresos de la venta del apartamento, los fondos recuperados de las cuentas congeladas y los daños que la compañía de seguros de Adrián pagó en lugar de enfrentar un juicio público. El dinero no podía comprar de vuelta 3 meses de dormir junto a un extraño o 7 años con un hombre capaz de tal engaño, pero podía comprar la libertad de reconstruir. Mi teléfono sonó, mostrando un recordatorio de una cita con un cliente. La ironía no se me escapó. Mi trauma se había convertido en mi especialidad. El espacio de oficina que había alquilado en el barrio de Salamanca llevaba una simple placa de latón. Consultoría forense de Ana Pérez, especialista en protección de activos matrimoniales
y verificación de identidad. Lo que comenzó como referencias de boca en boca se había convertido en una lista de espera de mujeres que sospechaban que sus realidades habían sido editadas. Justo la semana pasada, había ayudado a una cirujana a descubrir que su esposo de 15 años había estado usando tecnología deepfake para aparecer en conferencias médicas, mientras en realidad dirigía una práctica separada en Miami. La semana anterior, una productora de teatro supo que su cónyuge había contratado a 3 dobles diferentes para mantener coartadas en múltiples ciudades. Cada caso se sentía como excavar capas de engaño con las mismas herramientas que habían salvado mi propia vida. El administrador del edificio llegó, aceptando las llaves con desapego profesional. Mientras bajaba en el ascensor por última vez, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Laura. «¿Vamos a la trattoria? A las 7, invito yo». La trattoria. No había cambiado en 40 años, todavía sirviendo las mismas recetas de salsa de tomate que nuestra abuela había declarado la única comida italiana aceptable fuera de Nápoles. Los sillones de vinilo permanecían parcheados con cinta adhesiva. Los manteles a cuadros llevaban décadas de manchas de vino, y el hijo del dueño todavía no podía pronunciar bruschetta correctamente a pesar de ser la tercera generación de italo-españoles. Laura me esperaba en nuestro rincón de siempre, con una botella de Chianti ya abierta. Se puso de pie cuando me vio, abrazándome más tiempo de lo necesario. Nos habíamos vuelto más cercanas a través de esta dura experiencia, el trauma compartido, creando un vínculo que iba más allá de la hermandad. «Lo hiciste», dijo ella, sirviendo vino en copas que parecían haber sobrevivido a ambas guerras mundiales. «¿El apartamento ya se fue? Entregué las llaves hace 20 minutos. Tomé un sorbo, el vino barato sabiendo a las cenas de domingo de mi infancia. Se siente extraño, 7 años borrados en una tarde. No borrados, transformados». Laura levantó su copa. A la mujer que descubrió que su esposo estaba en 2 lugares a la vez y derribó una red de fraude internacional. A la piloto que hizo la llamada telefónica que salvó mi vida, respondí. Bebimos, el ritual más importante que el vino. Laura había llevado la culpa de aquella mañana durante meses, convencida de que había destruido mi matrimonio con una sola llamada telefónica. Había intentado explicarle que ella había revelado la destrucción, no la había causado. Pero la culpa de los supervivientes no responde bien a la lógica. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre de su bolso. «Llegó a mi edificio ayer, dirigido a ti a mi cuidado. La dirección del remitente mostraba Vallecas, Madrid. La letra de Marcos Vidal, cuidadosa y precisa. Lo abrí lentamente, sin estar segura de querer saber del hombre que había vivido mi vida durante 3 meses. «Querida Ana», comenzaba la carta, «quería contactarte ahora que los procedimientos legales han terminado. Primero, gracias por no presentar cargos adicionales. El FBI tenía suficiente sin tu testimonio para darme libertad condicional y servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión. Estoy enseñando clases de actuación en un colegio comunitario aquí, finalmente usando mis habilidades para algo honesto. Les cuento a mis estudiantes sobre esos 3 meses, sobre cómo la mejor actuación de mi vida fue también la peor cosa que he hecho. Algunos papeles, les digo, no valen la pena interpretarlos sin importar cuánto paguen. Pienso en ti a veces, preguntándome cómo alguien se recupera de lo que Adrián hizo. Luego leo sobre tu nueva firma, sobre las mujeres a las que estás ayudando, y entiendo que has convertido el veneno en medicina. Eso es el tipo de vida que no sabía que existía. La unidad de almacenamiento tenía un artículo que no le di al FBI, una foto de tu boda que estaba en el paquete de instrucciones de Adrián.
Parecías genuinamente feliz. Lamento haber sido parte de quitarte eso. Espero que algún día encuentres algo real para reemplazar lo que fue robado. Con sincero pesar y genuina admiración, Marcos Vidal. Doblada dentro de la carta estaba la fotografía. Adrián y yo cortando nuestro pastel de bodas, ambos riendo por algo fuera de cámara. Estudié a mi yo más joven, tratando de recordar qué había sido lo suficientemente gracioso como para causar una alegría tan genuina. El recuerdo no venía. Parece sinceramente arrepentido, observó Laura, leyendo por encima de mi hombro. Él también fue una víctima a su manera. Adrián destruyó múltiples vidas persiguiendo dinero que ahora está congelado bajo custodia federal. Guardé la foto de nuevo en el sobre. Marcos solo tuvo la desgracia de estar lo suficientemente desesperado como para aceptar el papel. Pedimos nuestra habitual pasta a la arrabbiata para mí, linguine de tinta de calamar para Laura, con suficiente pan de ajo para preocupar a un cardiólogo. Los sabores familiares sabían a hogar, a continuidad en una vida que había sido completamente reinventada. ¿Qué sigue?, preguntó Laura, girando la pasta con facilidad practicada. El caso de Rebeca Herrera, mañana. CEO de una startup tecnológica. Ella piensa que su esposo podría estar usando IA para fingir viajes de negocios. Luego el jueves, el caso de los García. Me refería a ti, no al trabajo. Tú, consideré la pregunta, dejándola sentarse entre nosotras como otro invitado a la cena. Hace 6 meses, había pensado que mi futuro estaba trazado en una previsibilidad cómoda. Ahora, a los 37, estaba soltera, exitosa en un campo que había inventado y completamente incierta sobre todo, excepto mi próxima cita con un cliente. No lo sé, admití, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Y eso es extrañamente liberador. El guión de la venganza está completo. Si el increíble giro de esta historia te dejó con la boca abierta, no te olvides de darle like y de suscribirte. Déjanos un comentario con el momento que más te impactó. Tu opinión es lo que nos impulsa a seguir adelante.